Soy filósofo, soy pintor y escultor. En todo caso, el estudio del arte me ha llevado a la historia del arte y ahí quizá a la simbología, pero quiero aclarar que no estoy a la altura de los colegas filósofos que ya han hablado de esta charla, así que sepan disculpar las metidas de pata. Bueno, voy a intentar relacionar un poco anárquicamente quizá elementos que hacen a los temas que se han visto acá, o sea, al estoicismo y al epicureísmo. No voy a hablar del estoicismo y del epicureísmo como ismo histórico, que será en determinados momentos, ni detallar sus características, cosa que ya se ha hecho espectacularmente bien. Sino en todo caso, quiero hablar de lo estoico y lo epicúreo, teniendo en cuenta cuáles son las connotaciones, las características que podemos englobar dentro de lo estoico y de lo epicúreo, como si pudiéramos intuir o visualizar dos grandes corrientes de la naturaleza, digo, preexistentes a lo que llamamos estoicismo o epicureísmo, dos líneas paralelas, dos olas paralelas, dos olas paralelas, una vinculada con lo que llamaríamos lo estoico, otra vinculada con lo que llamaríamos lo epicúreo, que en el momento, en aquellos años 300 de antes de Cristo, aflora en la figura de Zenón y aflora en la figura de Epicuro, con las características que ambos tenían para poder acuñar cada uno su forma de pensamiento o su modo de ver el mundo y la ética, etc. Entonces voy a tratar de rastrear en ciertos fragmentos del arte contemporáneo y del arte antiguo estas dos olas, estas dos corrientes, estos dos pulsos de la naturaleza. Vamos a emblocar entonces dentro de lo que sentimos como estoico a todo aquello que tenga que ver con la constricción, con la contracción, con la sístole, con la sujeción, con el esfuerzo, con la tensión, y particularmente en artes plásticas con la geometría, con toda la tendencia antes del arte contemporáneo y en el arte contemporáneo que tiene que ver con aquellos artistas que han estructurado la imagen frente a aquellos otros que han preferido el matiz o la esfumatura, que evidentemente están del lado de los epicúreos. O sea, inversamente o especularmente, frente a las características que pusimos del lado de lo estoico, podríamos ver, bueno, pues todos sus contrarios, ¿no es cierto? La laxitud, la sensibilidad, la aprehensión a los matices, a los pasajes, la sensualidad, lo sensitivo, lo abierto, la línea ondulante frente al ángulo recto, típico de los estoicos. Entonces vamos a ir directamente con las imágenes. Dicen los epicúreos que el mundo era creado con una monótona y constante caída libre de partículas, sin azar y sin destino, en todo caso azarosa y sin destino, una monotonía constante. Aquí tenemos una obra de Alfredo Lito, argentino, de origen, creo que o croata o algo así, por la HLITO, uno de los grandes representantes del arte geométrico constructivo de la Argentina. En una etapa madura de su carrera hace estos espectros, una serie de los espectros, que son pequeñísimas pinceladas paralelas. Aquí la foto, por supuesto, que esfuma todo, pero son muy, muy nítidas, que me sirven para ilustrar esa caída monótona de átomos antes de que algunos de estos átomos empezaran a juntarse por una razón extraña en lo que la cosmogonía de Epicuro llamaba el trinamen o la declinación,
Entonces, aquí en este cuadro, también delito de la serie de los espectros, vemos que de repente, frente a la monotonía de la anterior, aquí ya hay un agrupamiento de ciertos rojos en el centro, unos amarillos arriba y abajo, y unos azules y oscuros del lado derecho. Entonces, me sirvió para ilustrar ese momento en donde los átomos empiezan a formarse como si fuese una bandada que se separa de la gran bandada, fueran a derivar en el trinamen, en esta declinación. Otra obra de Alfredo Lito, más abierta, en donde quizá podemos ver acá que los átomos que se han ido juntando ya han sido interceptados por otro trinamen en función a lo mejor de crear algo o no. Claro que lo primero que iremos viendo es toda la corriente pues, de los geométricos, de lo que yo llamo los que están preñados de la línea estoica o de lo estoico dentro de cierto momento de la cultura argentina. Aquí traigo un pintor que no es argentino y que tenemos que irnos a Francia, a 1892, para entender un derivado del impresionismo, Jacques Seurat, con el divisionismo del color. Pongo esta figura acá y volveremos más tarde sobre este autor, porque me gusta pensar que esos átomos que veíamos cayendo al principio ya han configurado, en este caso, una persona. Este es uno de los bocetos preparatorios para el Dimanche de la Grande Jacques de Seurat que vamos a ver más adelante. Interesante ver que estamos en 1880, 90, el impresionismo ya estallado en París. Los impresionistas, muy cerca de los grandes avances de la fotografía, habían percibido que el color era mezclado en el ojo, entonces era preferible poner en la tela una juxtaposición de pincelada, no mezclarlos en la tela, sino que en todo caso un amarillo al lado de un azul producía un verde como resonancia dentro del ojo del espectador. Esa es una de las cláusulas, no es la única, del impresionismo. Este es un posimpresionista que se tomó a pie juntilla estoicamente el mandato de la juxtaposición de pinceladas. Igual lo pongo entonces como ejemplo de aquella posible vinculación de átomos para llegar a formar una imagen. Pero vamos a volver, antes de esta siguiente imagen, la pongo a propósito para ver cuánto se habrían adelantado estos posimpresionistas a lo que hoy se entiende como píxel. Descubrimiento óptico que estaba en ciernes en ese momento con el tema de la fotografía. Pero volvamos al trinamen. Entonces encuentro en Ari Grisi, pintor argentino que aún vive todavía, tuve la suerte de ser discípulo de él, casi literalmente agarraría estas declinaciones de las que hablaba Epicuro, que van del vacío, del gran vacío del plano del cuadro, hacia la conformación de una recta, o en todo caso al revés. Podemos ir del vacío al lleno, donde está el naranja, o de naranja ir al vacío. Pero me sirve para ilustrar el asunto del trinamen en vías de formar algo en el espacio vacío. Otra obra de Ari Grisi, sensibilísimo para el color, en la rigurosa línea del estoico. Veo acá, ¿por qué pongo a estos geométricos? Creo que eso resulta obvio, porque en esta voluntad de manejarse con poquísimos elementos, el pintor está renunciando a muchísimos elementos que son gratos al ojo y a la historia de la pintura. Son estos minimalistas, estos principistas, muy dogmáticos en muchos casos, que con 2 o 3 elementos generan todo el mundo. En este caso, Grisi, con estos declives de color exquisitamente hechos. Otro ejemplo, este cuadro extraordinario, lo que el ojo, la visión nos junta como ya un trazo de luz, siguen siendo apretadísimas bandas de color perfectamente diferenciados y rigurosamente hechos. Conversé mucho con Grisi, esta obra creo que se llama Fotón. Alguna vez le pregunté cuál era el tema concreto de su obra
y él me dijo la magia de la luz desplazándose en el espacio. Es una persona que está muy vinculada a la física. El cuadro es más o menos del tamaño de lo que estamos viendo hoy, ahora en la pantalla. Otra obra de Grisi, ejemplificando los tinanes. Aquí saltamos a Lionel Feininger, no sé cómo se pronuncia, pintor alemán derivado del cubismo, también en la línea geométrica de los estoicos. Lo uso acá para ver que estos pirámides ya pueden ser directamente cataratas de luz, cortinas de luz, pero ya han conformado moderadamente un mundo concreto, en este caso marino, que era uno de los temas preferidos del Lionel Feininger, otra versión. Bien, aquí nos vamos aproximando al gurú de la pintura geométrica del siglo XX, al sumo sacerdote de la pintura geométrica, que es Piet Mondrian, también derivado del cubismo al que vamos a ir. Empezó a desarrollar lenta, estoicamente, pacíficamente, un hombre más bien uranio, retraído, ascético, pulcrísimo, etc. Piet Mondrian va a empezar a hacer una abstracción de un árbol, una verdadera abstracción del árbol. Aquí, evidentemente, todavía vemos al árbol, pero notamos que sus ramas, su copa, ya es un encaje de curvas y de formas geométricas. Si seguimos esas curvas, veremos que no nos costaría nada que el árbol empiece a desaparecer, como en esta instancia ya desapareció el suelo, el horizonte, y empezamos a quedarnos con el árbol, con los ritmos verticales y horizontales, que va a ser el gran tema de Piet Mondrian, cuando él encuentra que puede representar el mundo nada más que con el cruzamiento de dos rectas en sentido ortogonal, vertical y horizontal. Entonces estamos ante la estructura como elemento único y básico para la representación del mundo. Más maduro, la obra de Piet Mondrian continúa a una enorme cantidad de obras, que es esta partición del plano en rectas verticales y horizontales, que a fuerza de que nos acostumbráramos a esta enorme simplicidad casi oriental, nos daríamos cuenta de que no alcanzan nunca, porque hay una espacialidad, un delante de atrás de esta estructura. Estamos en 1920 y tantos en París, el holandés. Pero empieza a aparecer el color, siempre los colores puros, el azul, el rojo, el amarillo, que para un estoico, una zeta de la plástica como era Mondrian, ya es todo un encanto, ¿no? Es toda una concesión a una especie de concesión a lo epicúreo, tan estaba él aferrado a la ley del ángulo recto. Final de su carrera allá en Nueva York, desarrolla una serie breve de cuadros de este tipo, este es el Florian Louis Huby, y lo vemos al místico y puritano Piet Mondrian en Nueva York, poniéndole como título a una obra el nombre de un ritmo de la época, el Louis Huby, y haciendo mención a la calle Broadway, con todas sus filuces y su alegría, pero sin salirse nunca de la regla, de esa virtud, ¿no? De no apartarse nunca de la regla, de la estructura del ángulo recto. Hay un concepto en plástica que es la topología, que es la puesta en valor de cada uno de los puntos del plano, de la tela, equivalente al del otro lado. Digamos, aquí no hay atrás o adelante, es una retícula, una malla sobre la cual suceden todos estos símbolos. Este ya no es Mondrian, es el uruguayo Joaquín Torres García, creador del universalismo constructivo y él mismo vinculado no solamente al esoterismo, sino gran admirador también de lo que fueron todas las culturas andinas, incaicas, etc. Seguimos estando frente a una retícula, frente a una estructuración de la tela, acá con la aparición de símbolos que únicamente él entendía qué vínculos, alfa y omega, sol, hombre, mujer, estrella, la pentalfa por ahí, etc. Lo vinculo evidentemente con la trama de un tejido.
Si pensamos que en un tejido hay una función tensa y permanente que es la udimbre, para que venga la lanzadera de la tela y produzca la trama, o sea, lo visible, el canto, perfectamente podríamos también ver en el mundo del tejido las dos funciones, las dos olas, estos dos pulsos de la naturaleza que se llamaron luego lo estoico y lo epicúreo, en función entonces de la ley, la udimbre, lo tenso, lo seguro, lo firme, frente al vaivén de la trama para contarla esto otro. El tejido evidentemente está vinculado con la escritura. O sea, no se podría haber acuñado un lenguaje escrito si no hubiera sido por una manifiesta o no manifiesta trama que sostenga el texto escrito. En este caso, una tablilla cuneiforme, estamos en Lagash, 4.000 años antes de Cristo. Particularmente esta tablilla cuenta la leyenda de Noé, el diluvio, pertenece a la saga de Gilgamesh. Aquí clarísimamente estamos muy cerca del cuadro de Joaquín Torres García, que obviamente admiraba el arte primitivo, y nos damos cuenta cómo el factor permanente es la retícula sobre la cual viene a explayarse lo epicúreo del texto. Una tela chancay, una gasa finísima chancay con personajes felinos, la diapositiva la foto está al revés, que nos cuenta lo mismo. Joaquín Torres García también, ya habiendo eliminado los símbolos, salvo aquella cruz de arriba, tampoco nos produce aburrimiento esta obra de gravísimos colores. Rara vez usaba Torres García colores más altos que este. Tenemos un adelante, un atrás, un entrar, un salir de estos espacios que están obviamente pintados en un plano. Vamos a ver a Joaquín Torres García, que fue, digamos, un aliado a Piet Mondrian en París de ese momento, pero ya en Uruguay desarrolla este tipo de obra. Bueno, ¿por qué no ver también acá, en este pedazo de gasa chancay, de principios de la era, también en esa monótona retícula del fondo, cómo el propio hilo produce una derivación? Podríamos también ver aquí el tsunami de la cosmogonía de los estoicos para empezar a formar la imagen que fue. Saltamos a Tiahuanaco, las ruinas del Tunapúnico, para ver cómo también en la arquitectura el factor de pura estructura y de peso se hace presente, en obras monumentales como esta, las piezas, las piedras pesan toneladas, ¿no? La pareja viene al caso, no sé quiénes son, no importa, para poner en escala este rincón de la muralla de Sacsayhuamán. Está muy cerca el universalismo constructivo de Torres García con el estoicismo de esta muralla ciclópea. Aquí lo vemos a Joaquín Torres García en el año 35, con esta obra muy vinculada evidentemente a las construcciones ciclópeas de Tiahuanaco. Otra vista de Sacsayhuamán. Cualquiera de estos fragmentos de piedra bien podría ser un cuadro constructivo. Los artistas constructivos hubieran querido hacer este tipo de obras verdaderamente. Las 6 piedras colosales del templo de Yantantaygo. Y vamos a entrar entonces al padre del movimiento constructivista en el siglo XX. Vamos a saltar a París al año 1860-70, cuando el impresionismo ya maduro, forma a 4 pilares del arte contemporáneo, que van a ser Paul Cézanne, en este caso Vincent van Gogh, el holandés, Paul Gauguin y el propio Claude Monet, que ya lo veremos bien. Esta es una obra tardía de Cézanne, que buscó durante toda su carrera el modo de cómo con la pincelada construir el afuera que estaba viendo. ¿Qué es construir? Decía Cézanne que la naturaleza podía resumirse, podía plantearse o simplificarse con el cono, la esfera, el cubo, el cilindro. Vemos aquí todavía, reconocemos una llanura
con sus casas, sus construcciones, sus árboles, pero donde pongamos el ojo vamos a ver una voluntad cúbica en la imagen. El espacio y la figura se empiezan a cristalar. Este es el protocubismo de la obra tardía de Cézanne, que morirá sobre el siglo, y sobre las enseñanzas de Paul Cézanne se va a plantear quién tomaba las riendas del arte contemporáneo, va a ser Picasso. Este es Georges Braque, compañero de la creación del cubismo junto con Picasso en el París de 1904, 5, 6 y 7 en adelante. Este es la fábrica de Horta de Ebro, un cuadro muy temprano de Georges Braque, en donde está aplicando ya conscientemente la elección de Cézanne. Los troncos de las palmeras son cilindros, las casas son cúbicas, el propio cielo ya empieza a tener facetas. Avanza la obra de Georges Braque, ya estamos en el cubismo analítico en sí mismo, y vamos a ver cómo ha sido necesario eliminar cualquier elemento, digamos, espúreo, el color, cualquier cosa grata al ojo, para llegar a este ascetismo de cristales, digamos así, conformando el espacio de aquello que él está viendo. En este caso, una naturaleza muerta, donde todavía podemos ver algo así como un violín en el primer plano, más atrás una jarra y algo que no logro distinguir más arriba. Pero decían los epicúreos que había un modo de entender, un modo de aprender lo exterior, por el hecho de que la cosa que estaba afuera, en lo exterior, simultánea y permanentemente lanzaba una serie de emisiones que muy tenuamente entraban en la percepción del observador y que eran recibidas muy sutilmente, de modo que a través de un término que era prolepsis para los epicúreos, la mente podía reconstruir la forma externa, incluso anticiparse a sus resultados, bueno, ese era el modo de conocer, no había nada en la mente que no entrase primeramente por los sentidos. Esta definición, un poco rústicamente dicha por mí, sobre el modo de percepción de los epicúreos, me parece muy aplicable a este momento del cubismo analítico, porque para hacer estos cuadros hay que diseccionar, entrecortar, fragmentar en las formas geométricas, no solo la forma, sino el espacio que rodea la forma geométrica, para luego, en un arduo proceso mental, volver a reconstruirla, de un modo que, decían los cubistas, un violín o una cara o una jarra tuviera en un solo golpe de vista la multiplicidad de los puntos de vista de la cual era posible. O sea, es una ilusión que estemos viendo el frente de la cara de una persona o de un violín cuando sabemos que del otro lado hay una curvatura, etc. Entonces, en esta especie de exceso de objetivismo, los cubistas, en un momento muy mental y muy estoico de la obra de ellos, van a conformar esta clase de mundos acristalados. Lo notable es que para cuando en 1906 y 7 Picasso está, y Braque, y Georges Gris y otros están inventando, probando el cubismo en París, Albert Einstein en Zurich está anotando la teoría de la relatividad, en donde el mismo tema de la multiplicidad de los puntos de vista va a ser nada menos que las bases de la teoría de la relatividad. Otra obra de Braque absolutamente austera, vemos el círculo de la mesa, algunos elementos, alguna S que provino del violín, bueno, en estos mundos acristalados, muy sobres de color, de mi modo de ver muy bellos. Estamos en la etapa heroica, en la etapa estoica del primer cubismo. En este momento, Georges Braque dice: amo la regla que corrige la emoción. Amo la regla que corrige la emoción. Y podríamos usar esa frase para aplicársela al momento más duro del estoicismo de Zenón. Esto es Braque también, una obra más madura. Los mismos elementos, una mesa, unos cacharros, una paloma, etc. O en esta otra, siempre interiores, siempre con ese refinamiento del color típico de los franceses.
una naturaleza muerta por allí, algo como un sombrero mexicano, o español, porque ese taburete más bien es bastante español, etc. En esta época de la carrera ya madura de Braque, él invierte aquella frase del principio de que amo la regla que rige la emoción, y él mismo va a decir amo la emoción que corrige la regla. Entonces incorpora esa textura, esa cosa más amable, mucho más epicúrea que en la primera etapa. Otro tanto, aquí con mandolina, fíjense en las dos jarras esas de, a ver si funciona el láser, las dos jarras de por acá, una parejita estoica y la otra epicúrea, evidentemente. La jarra geométrica, diseccionada en dos planos oscuro y claro, y la otra jarrita mucho más amable, más femenina, conviviendo una a la otra. De Joux, otra obra, otro bodegón de Braque, finísimo, de color siempre. Y bueno, tenemos que hablar un poco de el gran astro de todo este sistema del cubismo, que es nada menos que Picasso. Solamente hasta ahora vamos a ver Picasso y rápidamente. ¿Por qué la pongo acá? Porque la eliminación de esto es de Guernica, evidentemente, un cuadro de tamaño de 6 metros de largo por lo que queda. ¿Qué es lo estoico de esto? En primer lugar, el claroscuro. Haber dejado de lado la posibilidad del color como gancho al ojo del espectador, habiendo sacrificado, por ejemplo, el color rojo para hablar de fuego allá arriba, de incendio, o de sangre por aquí abajo. Estoico también, geométrico también es la poderosa composición en forma de pirámide a partir de este punto de la lámpara para ser sujetada, digamos, por dos rectángulos a los costados en donde funcionan estas dos escenas, la mujer en llamas, la mujer con el hijo muerto, frente a la mirada impertérrita del toro que, según algunos especialistas, se vincula con la pasividad de la monarquía frente al horror de la guerra. El caballo blanco herido, y los bocetos preparatorios, es genial ver los bocetos preparatorios para ver cómo esta organización en pirámide está desde el principio, se lo debemos a una argentina, Dora Markovich, que era Dora Maar, que en ese momento la mujer de Picasso, ella también pintó y fotógrafa, se toma el trabajo de fotografiar toda la preparación del cuadro. De entrada estuvo la gran pirámide organizando, no diría ya lo estoico, sino lo dionisíaco en el sentido negativo del horror de un bombardeo. Y de paso, siendo 11 de septiembre, un recuerdo al desastre de las torres, ¿no? También una suerte de bombardeo. Otra cosa fundamental de lo estoico de esta postura de Picasso en este momento, tenía la gran oportunidad de ser un alegato antifranquista o poseto o en contra de aquello. Ni siquiera hay datos de que algo fuera vasco en este tema, y el Guernica era un pueblo vasco bombardeado. Solamente el nombre es el único dato de color local. No, aquí no hay una españolada, el toro podría ser hindú, norteamericano, del sur del África. O sea, hay un ascetismo, una sucesión de tantos elementos que podrían haberle servido para que la obra fuera más popular. La falta que le hizo debe ser el cuadro más famoso del arte, y realmente una obra tremenda. Todo eso lo hace profundamente estoico este cuadro, sobre todo el tratamiento del no color. Vamos a Eduardo Chillida, vasco.